Este libro de Hechos capítulo 3, versículo 11 al 16, vamos a estar compartiendo. Vamos a leer y luego vamos a orar a Dios para que nos ayude. Hechos capítulo 3, del 11 al 16, dice así: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y tu perdón. Te pedimos que nos ayudes, Padre, a escuchar tu palabra. Te pido a mí, un hombre débil, Señor, que pueda hablarlo con temor, con amor, Señor, hacia mis hermanos, y que pueda hablar tu palabra directamente, Señor. Te pido por cada uno de los que han venido hoy, por los que no pudieron venir, Señor, también. En necesidad que esté en alguno, Padre, te pedimos y te rogamos también por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Y continuamos aquí con la exposición del libro de los Hechos. Esto es la continuidad de que cuando Pedro y Juan se dirigen hacia el templo, encuentran a este hombre cojo de nacimiento. Y como lo relata Lucas, este es un hecho espectacular, es un milagro, la verdad, muy famoso. Este texto es utilizado en muchas ocasiones para diversas maneras. Es una de las historias más famosas del libro de los Hechos, porque son las palabras que Pedro y Juan le dice a este hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ellos le dieron el nombre de Jesucristo de Nazaret como la más importancia para que el pueblo pudiera ver realmente quién había realizado tal milagro. Pero de estos textos se desatan muchas conjeturas, de estos textos se sacan muchos sermones sobre dinero, sobre milagros, sobre cómo el poder de Dios obra, pero también cómo es utilizado de una mala manera para timar a la gente. Hay un grave error en la interpretación de estos textos hoy en día, porque realmente solamente señalan el punto, el milagro que hicieron los apóstoles. Pero el punto central del milagro aquí es la señal que va a mostrar la predicación de Pedro, que es la predicación del Evangelio. Es la predicación para que el pueblo pudiera escuchar y se arrepienta. Así que el punto está en la predicación del Evangelio. Este milagro apunta a una sola cosa y es dado como señal y una validación de que ellos eran los apóstoles de Jesucristo. Ellos eran los llamados a ser testigos. Esos eran los que iban a predicar su palabra con todo poder, con toda autoridad, y nosotros allí pudiéramos rescatar los principios bíblicos para vivir hoy en día. En otras palabras, Pedro le está diciendo ahora al pueblo: bueno, ven este milagro, ustedes están pensando que nosotros tenemos algo, algún poder alguno, ustedes están pensando que este hombre pudo levantarse por algo de nosotros mismos, de alguna manera que nosotros nos estamos conduciendo. No, al que ustedes rechazaron, al que ustedes mataron, al que ustedes negaron, este mismo levantó a este cojo. Y vamos a nuestro primer versículo: y teniendo asidos, el versículo 11,
a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos al pórtico de Salomón, el lugar donde ellos iban a orar. Viendo Pedro esto, respondió: varones israelitas, ¿por qué estás maravillados de esto? ¿Por qué están llamando la atención a este milagro hacia ustedes? ¿Por qué están poniendo los ojos asombrosos en nosotros, como si nosotros tuviéramos algún poder en especial? O porque nuestra piedad, nuestra manera de conducir piadosamente pudiera hacer andar a este hombre. Bueno, cualquiera de nosotros, si hubiésemos estado en aquel momento, este milagro hubiese llamado mucho la atención. Este milagro nos hubiese abierto los ojos, nos hubiésemos alegrado, hubiésemos escuchado incluso saltar a este hombre que desde nacimiento estaba cojo, paralítico, y realmente sin quitar el foco también en el milagro. Lo que Dios hizo en ese hombre es restaurar el sistema nervioso, restaurar sus músculos, restaurar su fuerza, darle fuerza para que él pegue salto, aunque tuvo muchísimo tiempo paralizado. Es una obra realmente asombrosa. Es el poder de Dios también obrando allí. Pero no es el punto. El punto es que el pueblo escuchara la predicación de Pedro y sea salvo. Había una diferencia también, podemos notar una diferencia, para que usted piense un poco y podamos meditar en esto, entre esos milagros y los llamados milagros de hoy en día. ¿Pero qué procuraron los apóstoles? ¿Qué están procurando los apóstoles con la diferencia también que tenemos hoy en día? Que los ojos no estuvieran sobre un hombre, que los ojos estuvieran sobre Cristo. Eso es lo importante, que el pueblo, que el cojo pudieran poner los ojos en Él, en el autor y el consumador de lo que es la fe cristiana. Ni siquiera su vida misma dependía de ellos mismos, ni siquiera nuestra piedad depende de nosotros. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de sus hijos. Ni siquiera es por mis propias fuerzas, es su gracia la que me impulsa. Es su amor, es su palabra, es su Espíritu Santo. Por eso Pedro, levantándose con firmeza, les dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres, el de nuestros padres, Él ha glorificado a Jesucristo. Pero empiezan las acusaciones de Pedro hacia un pueblo duro, a quien vosotros entregasteis, a quien ustedes negaron frente a los gentiles, negaron frente a los romanos, negaron frente a Pilato. E incluso Pilato estuvo a punto de ponerlo en libertad. Y ustedes mintieron. El pueblo que estaba esperando el Mesías, mintieron para que este hombre inocente muera cruelmente. Bueno, sabemos que es el plan de Dios. Sabemos que Dios estaba al control, pero son responsables por sus pecados, así como nosotros por los nuestros. Las palabras de Pedro, las acusaciones de Pedro son duras hacia un pueblo que rechazó y negó al Salvador. ¿Sabe que cuando estudiamos el libro de Marcos, nuestro Señor Jesús muchísimas veces hizo señales, prodigios y maravillas, y dando a entender y diciéndolo abiertamente que Él es el Cristo? Por eso Pedro está aquí con palabras firmes y duras hacia un pueblo duro predicando el Evangelio. Pedro exhorta, pero está exhortando a un pueblo que conoce las Escrituras, que conoce de fondo las Escrituras. Hay líderes religiosos entre el medio del montón. ¿Por qué? Porque luego los encierran. Luego esos son martirizados más adelante por predicar el Evangelio. Hay un pueblo que está, porque las palabras que Pedro está utilizando atentan directamente contra el orgullo del hombre. Les está diciendo: ustedes mataron al Salvador. El Dios de Abraham
ha glorificado a su Hijo y ustedes lo mataron. Mataron al Mesías. Los líderes religiosos pudieran pensar de alguna manera, ¿cómo este hombre pudiera hablarnos así de lo que nosotros creemos? ¿Cómo puede hablarnos de esa manera este hombre? Bueno, en ese preciso momento, luego de que el cojo haya saltado un par de veces y la multitud se haya acercado y Pedro haya dicho estas palabras, las vidas de los apóstoles comenzaron a ponerse en peligro. Bueno, ahí está el poder de Dios. Somos los testigos de Cristo. Proclamaremos la verdad aunque nos cueste la vida. La vida de los apóstoles, de Pedro y Juan en este momento estaban en peligro. Los apóstoles también. La iglesia pudiera estar en peligro en aquel momento. Recuerda, un capítulo atrás comenzó la iglesia, en Hechos 2. ¿La iglesia pudiera estar en peligro? Bueno, la iglesia no. La iglesia prevalece porque Cristo vive. Y lo que Pedro está haciendo es predicarles el evangelio, aplicándole la ley para que ellos pudieran ver sus pecados enfrente de sus ojos, para que ellos se dieran cuenta de lo que hicieron. Eso es lo que hace el evangelio en cada uno de nosotros. Cuando nos exhorta a que nos está diciendo, estás viviendo de una manera equivocada, estás viviendo en pecado, debes alejarte del pecado, porque el pecado trae consecuencias. Y no solo es muerte, sino es muerte eterna. Pero Cristo trae vida en el mensaje del evangelio. Así que en un minuto la situación se ha puesto peligrosa en estos momentos. ¿Qué deberían recordar? ¿Qué debería recordar Pedro en esta situación o nosotros cuando estemos compartiéndolo con alguien, cuando estemos hablando? Bueno, las palabras de nuestro Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Confiad porque el mundo yo lo he vencido, dijo Cristo. Ya lo ha vencido en la cruz del Calvario. Cuando Él resucitó, venció a la muerte, el pecado y a Satanás. Ya no somos esclavos de ninguna de esas tres personas. Somos esclavos de Cristo por amor a Él. Él nos ha comprado a precio de sangre. Pero Pedro sigue. Pedro abrió una herida, golpeó el orgullo del hombre, pero se fue hasta lo fondo. Las palabras, el Espíritu Santo fue hasta lo profundo que es el corazón. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al Santo. Negasteis al Santo y al Justo. Y pediste que os diese un homicida, que lo intercambiaran por Barrabás, con uno que merecía estar en el lugar donde estaba, y no el santo y el justo. Pero ¿sabe qué? En las palabras fuertes que Pedro le está diciendo a este pueblo, está este pueblo conectando directamente en su mente la palabra santo y la palabra justo. Cuando un judío escuchaba el justo, el santo, es Dios mismo. Así que Pedro no solo le está diciendo que Él es el Mesías, sino que Él es Dios mismo. En la mente de ellos quizás recordarían en Isaías 6, cuando Él está sentado en su trono y los ángeles cantan alrededor de Él y gritan y lo adoran y dicen santo, santo, santo. Y vemos que en ese momento, estando en la presencia de Dios, Isaías cae como muerto diciendo, ¡ay de mí que soy pecador! Mis ojos han visto al Dios. Moisés bajando del monte, cuando el pueblo ve su rostro resplandeciendo porque había estado un pequeño instante en la gloria de Dios y Dios lo había cuidado para que no se desintegre, por así decirlo. En su mente habían visto esta gloria del santo, del justo. En su mente podía haber dicho, Levítico, sed santo porque yo soy santo. Está hablando de este santo, este hombre está hablando de este santo, está diciendo directamente que Jesús que nosotros dijimos recién, hace poco tiempo, crucifíquenlo.
Es Dios mismo y es nuestro Mesías. Está diciendo directamente que Jesús es Dios. Y Pedro le está diciendo, ustedes lo negaron. No solo que lo negaron, sino que lo intercambiaron por un criminal. ¿Y sabe qué? Pedro sigue en el versículo 15. Y yo sé que hablábamos en el seminario hace un tiempo y decimos, bueno, ¿cómo fue que usted nació de nuevo? ¿Cómo fue que usted nació de nuevo? ¿Cómo podemos saber? No lo sé, a veces no sé el momento exacto. A veces me doy cuenta más adelante que realmente he conocido a Cristo. Pasó un tiempo, pero sí hay algo, sé, hay palabras que producen despertar. Hay palabras, por supuesto, en la palabra de Dios. Hay palabras que producen despertar. Y esto es para mí, en mi entender y en ver como Él está diciendo en el versículo 15, matasteis al autor de la vida. Ustedes mataron a aquel que da vida, Dios mismo. Pero ha resucitado de los muertos. Y nosotros hoy testificamos que Él está vivo, que Él ha vencido. Pedro fue a lo profundo de la podredumbre, de la infección del ser humano, a su corazón. Él raspó su corazón con las palabras. Por supuesto, es el Espíritu Santo. En ese preciso momento, estas palabras causan dolor. Chocan contra la incredulidad del hombre, chocan contra el orgullo del hombre, pero producen vida. Pero Pedro no cuidó su vocabulario en aquel momento, sino que dijo las verdades del Evangelio. Ustedes están en pecado, arrepiéntanse. Arrepiéntanse para que venga hacia ustedes tiempo de refrigerio. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Bueno, pudiéramos decir nosotros hoy con el diario del lunes, pensar, bueno, Pedro, tú también lo negaste. No te hagas, Pedro, tú también lo negaste. 3 veces los has negado. Bueno, Pedro es igual de pecador que ellos, igual que nosotros. Pedro necesitó la gracia de Dios como la necesitamos nosotros. No nos creemos mejores personas que los demás. Somos salvos por la misma gracia y por la misma cruz. ¿Recuerdan, Pedro, tú me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Bueno, Pedro dijo, bueno, pues, Señor, tú lo sabes. Bueno, apacienta mis ovejas. Porque esto no proviene de Pedro. No está proveniendo ni siquiera de Juan, ni de los apóstoles. No somos nosotros, no son las personas. Es Dios. Es Jesús el autor de todo. Porque todo esto es por Él y para Él. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Él dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. A Él sea la gloria. Por eso Pedro enfatizó que este milagro, esta sanidad, fue hecho en confirmación del nombre de Jesucristo, para que pudiera el pueblo ver. Cualquier cosa que sucediera alrededor de la predicación de Pedro queda minimizado, porque lo primordial en este mundo, lo primordial que necesita el hombre, es el Evangelio de Cristo. Entonces Pedro dice en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que ustedes veis y ustedes que conocieron, ha confirmado el nombre de Jesucristo. Y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es la confirmación y la validación del nombre de Jesucristo. Es una señal. Ahora vengamos un poco a nuestros días. Pensemos un poco qué está pasando en estos días
con personas, hombres, profetas, que escuchamos, apóstoles, que declaran, vengan que va a recibir este milagro. Usted habrá escuchado la frase, venga a buscar su milagro. El milagro lo pone usted. Elija una carta, elija un abanico de cosas que quiera, llámelo milagro, póngalo en la mesa y eso se va a cumplir. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa que es lo que Pedro hizo aquí? ¿No quitó el foco del milagro? ¿No quitó diciéndole que ellos debían arrepentirse? O sea, Pedro sigue hablando. En el 17, Pedro sigue hablando hasta el 26. Pedro sigue exhortando. Pedro presenta a Cristo. Pedro les da la gracia para que se arrepientan por parte de Dios del predicar su evangelio. Aquí es importante recordar que el evangelio es el que salva a las personas. El evangelio es el que salva a las personas. Y las personas necesitan el evangelio. Bueno, Lucas aquí también no está explicando esto. Lucas lo que está haciendo aquí es narrando. Yo no puedo decir que ese milagro hoy lo pudiera hacer. Fue una señal, un hecho en aquel momento. Pedro no está dejando un mandato, Lucas no está dejando un mandato en el libro de los Hechos, que todo aquel que ve así en el nombre de Jesús va a ser salvo. Va a ser sanado. Pero sí da principios para que nosotros pudiéramos seguir. Recuerden, ellos estaban poniendo los cimientos. Aquí está pasando del antiguo pacto al nuevo pacto. Y hay un momento de transición del cual ellos son testigos, del cual ellos están poniendo las bases del evangelio, donde inició la iglesia. Y pasaron cosas, pasaron hechos. Dios permitió de diferentes maneras que estas cosas sucedan y que no sean repetibles para hoy en día. Hoy tenemos famosos apóstoles y profetas que buscan timar a la gente. Buscan timar a la gente diciéndoles promesas que Dios nunca dijo. Buscan timar a la gente, decir que hablan de parte de Dios cuando Dios no dijo esas cosas. Ponen en segundo, en tercer lugar y quizás nunca hablan del Evangelio de Cristo, minimizando la cruz del Calvario, solamente hablando de prosperidad, milagro y sanidad, llevándose la gloria a ellos mismos, hablando cosas de parte de Dios que Dios nunca dijo. Y mucha gente tiene este comezón de oír y quiere escuchar eso mismo de lo que ellos quieren hablar. No quieren saber nada con el pecado. Huyen de estas cosas. Huyen de la luz porque están cómodos en las tinieblas. No es que nos cerramos, hermanos, o me cierro a que Dios sana. Dios no disminuyó su poder. Dios sana. Claro que lo hace. Recuerde, Colosenses, todo es por Él y es para Él. Una molécula no se mueve en este mundo sin que Dios lo diga. Él es soberano. Rogamos a Dios por las sanidades de familiares, discapacidades, condolencias. Clamamos a Dios, oramos los domingos, oramos en la semana por aquel que necesita un trabajo, necesita alguna necesidad especial por parte de la iglesia, pero sí oramos más y más para que Dios salve. Dios salva. Esa es la prioridad de la iglesia. Todo lo demás será añadido conforme a su voluntad. Podemos nosotros quizás malinterpretar estos conceptos, malinterpretar estos contextos donde fue escrito, donde fue dicho, pero tenemos la palabra segura en nuestras manos y podemos abrir nuestras Biblias y leerla y estudiarlas y capacitarnos en ella para que nadie venga a timarnos
y para poder predicar el verdadero evangelio, para que otro no sea timado, para que otro no se entristezca. Este fue un momento de transición. Dios obró de una manera única e irrepetible en algunos casos. Bueno, ¿cómo podemos saber esto? Rápidamente quiero compartirles. Filipenses 2 dice Pablo: tuve que enviar a Epafrodito. Epafrodito era un colaborador suyo. Epafrodito enfermó. Ellos rogaron, la iglesia estaba triste. La gente de Filipo estaba triste. Pablo estaba triste. Pablo no puso la mano sobre Epafrodito, no lo dice, no lo indica, pero sabemos que rogó y dijo: Dios tuvo misericordia de nuestro hermano y fue sanado para que yo no tuviera tristeza. Pablo no dijo: yo puse la mano. Pablo le dijo: yo oré en su ropa. Pablo no dijo estas cosas. Pablo dijo: Dios tuvo misericordia de él y tuvo misericordia de mí. Bueno, hay otra parte de las Escrituras que habla sobre esto también. 1 Timoteo 5:23. Pablo le dice a Timoteo: no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo? Un momento. Pablo, el que el libro de los Hechos nos está narrando que hizo milagros, hizo prodigios, hizo señales, le está diciendo a su hijo amado en la fe, a quien tiene con alta estima, a quien tiene confianza, a que es un hombre fiel, que tome vino que le va a ayudar en su enfermedad de estómago. ¿Por qué Pablo no dijo las palabras que hoy se pronuncian? ¿Por qué Pablo no ató? ¿Por qué Pablo no desató? ¿Por qué Pablo no reprendió? ¿Por qué Pablo no proclamó? ¿Por qué no declaró al dolor de espíritu del estómago? ¿Por qué no reprendió al agua endemoniada? ¿Por qué Pablo no hizo estas cosas? Quizás no es el mismo Pablo del libro de los Hechos. ¿Por qué Pablo no envió su ropa o no pidió su ropa para hacer que se sane el siervo del Señor? Sino que le dijo: ¿sabe qué? El vino es bueno. En ese momento el vino es bueno. Cuando se fermenta el vino es bueno para tu estómago. Toma un poco de vino, te hará bien. Así no sufrirás frecuentes enfermedades. Pareciera como que en el transcurso de la palabra del Señor, y eso que Pablo era apóstol de Jesucristo, algunas cosas fueron cesando. Pablo en 2 Corintios había recibido un aguijón en la carne. Pablo recibe el aguijón en la carne, explica. Un mensajero de Satanás, explica. ¿Sabe qué pasó? A ver si usted se acuerda. Pablo oró, ató y lo mandó al fondo del infierno. Declaró sanidad, poder, liberación y murió felizmente en su cama a la edad de 99 años. ¿Esa es la vida de Pablo? ¿Puede usted ver cómo hoy en día presentan a Cristo de esta manera? No, Pablo dijo: Señor, he rogado 3 veces, he orado para que Dios pudiera sacarme esto. No. Pablo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Pero hoy en día escuchamos a hombres irreverentes. Por ejemplo, a una persona le dijeron: bueno, señor, usted tiene cáncer. No, yo no tengo cáncer. Porque la palabra tiene poder y yo repito eso contra lo que usted me está diciendo y anulo el diagnóstico del médico que usted me ha dado. No es así. No es así. No es así. Las sanidades no salvan, el Evangelio salva. Pero este último tiempo han hecho pensar que el cuerpo es más necesario que la vida eterna. Y no es así. Y Pedro lo está dejando en claro aquí. Pedro está proclamando el Evangelio, el cual usted y yo fuimos salvos por creer en el Evangelio de Cristo. Y Pedro está diciendo: no importa lo que, en su manera de decirlo, está diciendo: no importa lo que me haga el hombre. Pablo está diciendo: para mí el vivir es Cristo.
Yo vivo, lo que vivo, lo vivo en Cristo. Y si muero, bueno, mucho mejor porque me voy con Él. Es ganancia. Estos llamados milagros y sanidades por manos de pseudos apóstoles no salvan, sino que llaman la atención y timan a muchos, que muchos de ellos están con una verdadera necesidad física. Pero Cristo da en su evangelio, del cual nosotros debemos anunciar, una sola esperanza, una esperanza eterna, el cual nadie puede igualar. Recuerda las palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Jesucristo de Nazaret me está diciendo que Jesucristo es mucho más que la plata y el oro. Es mucho más, mi hermano. Es la perla de gran precio. Es mucho más que recibir algo momentáneo. Es mucho más. Mi hermano, ¿usted está dispuesto a predicar el evangelio siguiendo la aposta de los apóstoles y los hermanos a través de la historia, sin temor alguno, predicando la verdad del evangelio, predicando la verdad de Cristo? Una hermana en una conferencia escuché, como comentaba, un testimonio de la cual uno cada vez que lo escucha, la verdad que sí, le hacen caer un par de lágrimas, porque la hermana es cuadripléjica. La hermana había ido a ver un pastor de turno, del cual apóstol, que después subió a profeta, y le prometía que le iba a ser sanada. Le prometía una sanidad. Bueno, ella cuando fue, esta hermana fue escondida, por supuesto. La timaron, se entristeció, se deprimió. Pero no tardó mucho en que el verdadero evangelio llamó a su corazón, el verdadero evangelio llegó a su corazón. La hermana gozosa en la situación. Este es el valor, este es el verdadero milagro, el de la vida eterna, el milagro de que Cristo le hizo una nueva criatura. Ella puso en la balanza y la balanza directamente se fue hacia el piso cuando puso el evangelio de Cristo y su sanidad temporal. Mi hermano, nuevamente, no quiero que usted piense, Dios no sana, Dios sana. No sana por alguien específico, sana cuando la iglesia clama. ¿Sabe qué? Oramos y clamamos a Dios. Y cuando Dios sana, porque sana, gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Dios nos sana, gloria también a su nombre. Señor, es tu voluntad. Tú eres sabio. ¿Qué nos dice Dios? Bueno, quizás las mismas palabras que a Pablo. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para todos ustedes. Su gracia es suficiente para nosotros. ¿Sabe qué? Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. El hombre se desvanece. Nosotros debemos reconocer a los falsos maestros por sus frutos, dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. El Señor nos advierte que muchos dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Hicimos todas estas cosas, Señor, en tu nombre. Bueno, el Señor les declaró: nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, hombres que hacen y practican y viven la maldad. Porque estos hombres no predicaban el evangelio, estos hombres no se guiaban por la palabra. Aléjense de mí, hombres malvados, les dirá el Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no creemos por vista. El evangelio, el cristiano no cree por vista, sino cree por fe. A veces hago este juego de palabras al decir: ¿el justo por ver vivirá? No, el justo por fe vivirá.
Por eso Pedro y los apóstoles no querían que las luces fueran hacia ellos, sino en aquel que murió y resucitó y está sentado en gloria para siempre. ¿Sabe que hay una frase muy hermosa, hermano? No quiero extenderme ya demasiado. Hay un pastor que lo dice algo muy sabiamente y es bueno. Si nuestro más serio problema hubiese sido económico, Dios hubiese enviado a un economista. Si nuestro más serio problema hubiese sido psicológico y emocional, Dios hubiese enviado a un psiquiatra cósmico. Si nuestro más serio problema hubiese sido de salud, Dios hubiese enviado a un médico. Pero Dios envió a un Salvador, porque el más serio problema del hombre es su pecado. Y ese es el más serio problema al cual Cristo vino a librarnos. ¿Cuál es la gracia que Dios nos ha dado hoy para guiarnos? Bueno, es su palabra. La Biblia relata que lámpara es a mis pies tu palabra y ella es la lumbrera a mi camino. Es su palabra. ¿Por qué no conoció a estos hombres malvados que hicieron todas estas cosas supuestamente en su nombre? Porque nunca se conducieron por su palabra. Es su palabra, mi hermano. Tome valor, tome coraje, tome valentía y predique el Evangelio. No tiene que irse a un estadio, no tiene que irse a otro país quizás en estos momentos. Puede empezar con el que está al lado suyo, puede empezar con su vecino, con el que está haciendo la fila del banco, el fila, no sé, del kiosco para cargar la sube, el compañero de trabajo en la hora de almuerzo, en la facultad en la hora del recreo, con la maestra cuando usted va a llevar a sus hijos, mientras espera que salgan. Hay palabras, hermanos, que producen impacto y palabras que producen despertar. Por supuesto, en la palabra de Dios. Bueno, ore, clame a Dios para que más personas sean salvas. Su palabra es nuestra guía. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Señor, perdóname si he hablado cosas erróneas. Ayúdame, Señor, también a entender cada día más